a la diplomatura en Vitalización. Está Noelia, que es la docente de la Universidad de La Matanza, que va a dictar el primer módulo, que es elaboración de proyectos sociales, que va a durar 2 semanas. Recuerden, por favor, todos los inscriptos, generarse el usuario de Click para luego poder ingresar a la plataforma de Todos Aprendiendo, que es muy necesario para poder continuar el dictado de la diplomatura, poder descargar el material que tienen que leer y poder hacer los trabajos prácticos. Así que es vital que entren a www.click.gov.ar y generen su usuario, ¿sí? La videoconferencia de hoy, como les decía, es de elaboración de proyectos sociales. Lo da una docente de la Universidad de La Matanza, que están desde la universidad saliendo por videoconferencia. Así que le dejo la palabra a Noelia. Y bueno, la idea, recuerden siempre la modalidad para que la videoconferencia salga bien y se escuche bien. Mantengamos todos los micrófonos siempre cerrados. Y vamos intercambiando. Si alguien quiere hacer una pregunta, levanten la mano o bueno, lo van viendo con la docente, pero mantengan los micrófonos cerrados salvo el momento en el que vayan a hacer la pregunta, ¿sí? Bueno, Noelia, te dejo ahora la clase. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, yo soy Noelia Serra, soy docente de la Universidad Nacional de La Matanza. Y bueno, en esta oportunidad nos encontramos para abordar esta primera reunión que va a ser sobre elaboración de proyectos sociales. ¿Sí? El miércoles que viene vamos a tener una segunda reunión, entonces vamos a seguir, digamos, charlando sobre estos temas, pero esta es la primera aproximación que vamos a tener. Tengo entendido que ustedes tienen el material también, como decía Paula, disponible en su usuario. Así que bueno, yo tengo una presentación que voy a poner para que ustedes puedan ir viendo y puedan ir siguiendo, además de con mis palabras, visualmente, digamos, acerca de lo que vamos hablando. ¿Sí? Sí. Bueno. Yo voy a ir avanzando. Como les comentaba, estoy desde la Universidad Nacional de La Matanza, mi nombre es Noelia, y vamos a comenzar con este primer encuentro sobre elaboración de proyectos sociales, ¿sí? Entonces, mantenemos los micrófonos así en mute y en determinados momentos yo capaz les voy a hacer algunas preguntas para que puedan ir participando y ahí, si les parece, vamos habilitando los micrófonos, ¿sí? Bueno, voy a poner la presentación, así la podemos ir siguiendo todos. Bien, para comenzar, es importante decir que, digamos, el objetivo general de este taller consiste en que ustedes puedan ir adquiriendo tanto herramientas, tanto analíticas como metodológicas, para que puedan pensar en abordar proyectos sociales. Esto quiere decir tanto proyectos sociales en su instancia de diagnóstico, de elaboración, de planificación y de monitoreo y de evaluación, digamos. Ahora vamos a ver que los proyectos sociales los podemos dividir, digamos, a su interior en etapas, que son las que vamos a ir analizando y desglosando. Y entonces, lo fundamental de este curso es que ustedes puedan ir adquiriendo estas herramientas para abordar cada una de estas etapas, ¿sí? Eso es lo que nos proponemos en este taller. Esto, digamos, es un poco, digamos, la extensión de esto de lo que les comentaba recién, es poder brindarles a ustedes una ayuda práctica, es decir, que puedan abordar la realidad concreta, ¿sí? Y puedan formular propuestas de proyectos sociales para intervenir en su comunidad, en su barrio, digamos, en la sociedad en definitiva, ¿sí? Entonces que puedan ir adquiriendo este tipo de conocimiento que se traducen en herramientas que en definitiva se traducen en propuestas concretas, ¿sí? Ese es el objetivo. Bueno, un proyecto
podemos definirlo como un conjunto de actividades, ¿sí? que están interrelacionadas entre sí, y que se proponen un fin, un objetivo, para satisfacer determinadas demandas, bienes, servicios, digamos, pero en definitiva una demanda. Entonces entendemos un proyecto como este conjunto de actividades que están interrelacionadas, que se proponen un objetivo y en un plazo determinado y con un presupuesto, ¿sí? O sea, dentro de una estructura, se entiende un proyecto como con todos estos elementos. Ahora vamos a ver a continuación en qué consiste un proyecto social, digamos, que es lo que acá nos reúne y nos interesa puntualmente. Entonces, un proyecto social tiene todos estos elementos que yo les comentaba anteriormente. A ver, un segundito. Tiene todos estos elementos que yo les comentaba anteriormente, pero además tiene un elemento extra, que es que se propone algo concreto para intervenir en la realidad, ¿no? En la realidad que nos toca vivir a todos y en cada uno, en su círculo, en su lugar de residencia o de trabajo, o de, digamos, en definitiva, es lo mismo que yo les comentaba anteriormente sobre un proyecto en general, pero el elemento que distingue al proyecto social tiene que ver con esta cuestión de la realidad concreta para mejorar, para aportar algo justamente, ¿no? a esta realidad que a todos nos resulta, vamos a ver en algún punto que vamos a identificar problemas a los que queremos abordar, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? ¿Todo bien? Veo un solo NAC, pero no sé si es porque veo a NAC Baigorria, ¿me escucha bien? ¿Sí? Joya. Y el resto... a ver. ¿Todos bien? Sí, ahí los veo. Bien, perfecto. Joya. Bueno, volvemos a la presentación. Ahora vamos a tener un momento en el que yo también les voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? Pero esto es como la parte más dura acerca de algunas definiciones que nos parece importante que conozcan y que sepan, que igual, por supuesto, está después en la bibliografía, ¿sí? Bien. Bueno, un poco tomando esto que yo les había comentado recién, como a modo de introducción y también un poco para que nos vayamos conociendo, quizás está bueno preguntarles, ¿no? Si ustedes participaron de algún proyecto social, si tuvieron esa experiencia, si fue una experiencia satisfactoria o si encontraron dificultades, digamos, brevemente. Si quieren compartir con el resto, o capaz, digamos, no necesariamente todos, pero si alguno tuvo alguna experiencia en un proyecto social y la quiere compartir, pues puede, digamos, servir para incluso conocernos y descontracturar un poco. Yo les doy la palabra, si quieren ahora pueden sacar el mute del micrófono y aquel que quiera. ¿Alguno quiere hablar? Sí, bueno, sí. Yo soy Daisy y Bien. trabajamos en un proyecto social, lo que es la parte en la iglesia, y Bien. trabajamos con chicos de la calle, con chicos drogadictos, con todo lo que se pueda ayudar más en el área espiritual y la parte social también. Perfecto. ¿Y ese proyecto ya terminó o todavía continúa? No, continúa siempre. Perfecto. Bien. Listo. Bien. Ahí estamos viendo Mar del Plata. ¿Alguien más? ¿Mar del Plata? ¿Quiere participar? Volvimos, estamos tratando de conectar la imagen. Ahí ya casi estamos. Bueno.
¿Alguien más que quiera compartir? Sí, acá en Puerto Madryn. Buenísimo. Puerto Madryn. Puerto Madryn, Verona, contá. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo presenté un proyecto en la Casa de la Mujer Todos los HDMI. Y dejamos todo para la próxima. a través de la escritura, la narración y la plástica. En principio para mujeres que habíamos sufrido algún tipo de abuso. Es un proyecto de 6 meses, o sea, un trabajo de 6 meses y que, bueno, siento que terminó ya el desarrollo y fue algo muy, muy lindo, muy positivo para todas nosotras. Qué bueno. ¿Vos lo coordinaste? ¿Eras una de las que lo coordinaba el proyecto? Sí, yo fui una de las que fue a través de la escritura, la plástica, con otra mujer que hacía la parte de danza terapia. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, muy buenas experiencias todos. Entiendo que también, digamos, lo que nos reúne acá también es ese interés por, ¿no? Aportar algo, por poner nuestro granito de arena, por intentar cambiar algo de lo que les decía antes, ¿no? Algo que nos afecta en la cotidianidad y que, digamos, entiendo que todos compartimos esa, o digamos, puede ser que no, pero digo, es interesante ver los diferentes casos o las diferentes experiencias que hayan tenido y quizás que se les pueden plantear a partir de ahora, ¿no? Con este bagaje que ahora están adquiriendo. Ahí veo perfecto los de Mar del Plata. Hola, ahí se incorporaron. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir. No sé si, digamos, bueno, después Mar del Plata va a tener disponible la presentación porque algunas capaz diapositivas no las llegaron a ver, pero no sé, digamos, retomo brevemente acerca, digamos, la definición de proyecto social y ahora seguimos el curso para no perder tiempo, pero en definitiva, como les decía antes, el proyecto social consiste en generar una propuesta concreta con todas sus etapas y sus fases, una propuesta concreta de aplicación para abordar una problemática social, ¿sí? En definitiva, digamos, entendemos por proyecto social esto que les comentaba, ¿sí? Bueno, ya tenemos la definición, ya sabemos más o menos en qué consiste este elemento que nos va a servir a nosotros para intervenir en la realidad. Entonces el gran, digamos, interrogante tiene que ver con cómo lo llevamos adelante, ¿no? Cómo transformamos quizás una idea en un elemento que nos va a permitir abordar la problemática, ¿no? Entonces, ¿qué hay en el medio? Y bueno, la elaboración de un proyecto social. Perdón, a ver, voy a poner la presentación porque les decía, para la elaboración de los proyectos sociales es clave la identificación de fases, ¿sí? O etapas. Es clave y además es más sencillo para llevar adelante, ¿no? Para organizarnos nosotros en la elaboración del proyecto. Entonces, digamos, estas fases o etapas que a continuación vamos a ver, en su conjunto, define lo que es lo que va a ser la estrategia, ¿no? Bien. Estas fases o etapas se aglutinan en lo que se llama ciclo vital de los proyectos sociales, ¿no? Y esto está compuesta por estas 4 etapas. Nosotros tenemos una primera etapa que va a ser la de identificación diagnóstico. ¿Sí? Identificación diagnóstico ¿de qué? De la problemática la que a nosotros nos preocupa, ¿sí? De la realidad, de la cotidianidad.
va a haber un proceso en el que nosotros vamos a, digamos, poner todas nuestras herramientas al servicio de identificar bien cuál es el problema, digamos, de hacer un diagnóstico completo, ¿sí? Y profundo de la problemática. Ahora igual esta es una breve presentación y vamos a ir una por una, pero digamos, la primera etapa va a ser esta, la segunda etapa va a ser la del diseño o formulación de lo que va a ser el proyecto, ¿sí? Lo que va a ser más operativamente lo que es la elaboración, lo que se va a hacer, lo que se va a pensar, qué tareas se van a desarrollar, ¿sí? La tercera etapa tiene que ver con la ejecución propiamente del proyecto, ¿sí? Que tiene un inicio y que tiene un fin, y todo lo que pasa en el medio va a ser la aplicación de lo que nosotros ya pensamos en la segunda etapa, ¿sí? Va a ser como la parte práctica en la que se va a desarrollar el proyecto. Y una cuarta etapa, que es la última, pero no es menos importante, que tiene que ver con la evaluación y el monitoreo de lo que se hizo, ¿sí? Para ser estrictos, el monitoreo es algo que va a estar presente en todas las etapas, porque uno constantemente tiene que generar herramientas para ir monitoreando lo que va sucediendo, no solo al final del proyecto. ¿Bien? Y la evaluación es clave, y es sí al final. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar qué obstáculos tuvimos para no volver a tenerlos, ¿sí? O sea, poder aprender de lo que fue el proyecto. Entonces, digamos, las 4 etapas son fundamentales. Ahora vamos a ver cada una de ellas. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos. La primera etapa, como les decía, tiene que ver con la identificación y el diagnóstico de la problemática, ¿sí? Entonces, digamos, es importante que busquemos, todos nosotros probablemente sepamos la problemática que nos preocupa, ¿no? Digamos, y si no la sabemos, podemos ir elaborándola. Pero lo importante de esta etapa es, más allá de poder enunciar cuál es la problemática, poder hacer como un rastreo más profundo, ¿sí? De dónde viene el problema, cuáles son las causas, cuáles son los efectos. Entonces, o sea, no hacer solamente un diagnóstico superficial, sino más bien algo profundo, porque eso también nos va a facilitar que el proyecto, digamos, no se trabe, o no, digamos, si uno sabe bien cuáles son todas las variables con las que se puede encontrar en ese problema, también esto da más previsibilidad a nosotros, que somos los que estamos llevando adelante el proyecto, con respecto a los inconvenientes que puedan ir surgiendo, ¿sí? Por eso es importante esta etapa, porque nos va a ahorrar tiempo probablemente, nos va a ahorrar problemas, ¿sí? Si uno hace un correcto diagnóstico de la situación. Bien. Es un poco lo que les decía antes, digo, lo que dice en la pantalla, es tener una mirada que se acerque a la realidad social, ¿no? Que sobre la que el futuro proyecto pretende incidir o intervenir, ¿sí? Una mirada, digamos, a mi entender, lo más completa posible, ¿sí? Lo más acabada posible de ese problema. Algunas de las preguntas, digamos, que uno se puede hacer para poder abordar este problema tiene que ver con, por ejemplo, qué sucede, por qué sucede el problema que sucede, ¿no? A quiénes y cómo afecta. Por ejemplo, ¿por qué es necesario un cambio? ¿Por qué ustedes creen que es necesario que determinada situación se modifique? Justamente, digamos, después esto lo vamos a ver más adelante, pero ¿por qué es importante y por qué es relevante este problema, ¿no? Todas estas son preguntas que nos ayudan a
a poder entender el problema en su completitud, ¿sí? Bien, ahora la idea es que hago un paréntesis, un poco ahora sigo con lo más teórico, pero ustedes tienen un trabajo práctico, ¿sí? Que está, creo que entiendo que está en la plataforma. Y también vamos a ir viendo a lo largo de los encuentros partes de este trabajo práctico, ¿sí? Entonces está bueno que ustedes, digamos, puedan ir participando y puedan ir de alguna manera adelantando o viendo qué partes de esto que estamos hablando después les va a servir para su trabajo final, ¿sí? Entonces, uno de estos ejercicios tiene que ver con que ustedes puedan identificar, o si alguno quizás ya sabe, qué problemas afectan a su comunidad, a su barrio, a su municipio, que quieran problematizar para generar un proyecto social, justamente. Si alguno ya lo tiene pensado o digamos, si por grupos me quieren ir contando, ¿qué les parece? Estamos avanzados. ¿Cómo? Perdón, no escuchaba bien. No sé quién estaba hablando. ¿Algún grupo que quizás ya tenga definido problema o aunque sea digamos, un aspecto de interés que quieran ir abordando? Todavía no. Bueno, lo vamos viendo a lo largo de, capaz van apareciendo ideas y las podemos poner en común justamente para enriquecer un poco la puesta en común y que no, digamos, no sé qué les parece, pero si van surgiendo ideas o problemas que quieran charlar, vamos participando todos. Bien, sigo con la presentación de las partes, ¿sí? Esto es un poco lo que yo les decía recién, todas estas preguntas, que son preguntas disparadoras, en la etapa de diagnóstico, ¿sí? del proyecto social. Son preguntas que nos van a ayudar a identificar el problema. Y otra herramienta, más allá de estas preguntas, tiene que ver con esta técnica que se llama árbol de problemas, ¿sí? Es muy útil a la hora de elaborar un proyecto social. Bien, y consiste en... Vamos a ver. Bien. Como les decía recién, ahora vamos a ver un dibujito del árbol de problemas, pero lo más importante para el árbol, para esta herramienta, para que funcione, digamos, es que ustedes puedan enunciar su problema, ¿no? Escribirlo, tratando de plantearlo lo más recortado y digamos, preciso posible al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el problema tiene que ver con, no sé, como comentaban recién, o digamos algo relacionado con violencia de género, o algo relacionado con, digamos, alguna cuestión, no sé, la basura, o digamos, cuestiones que ustedes puedan ir viendo. Bueno, lo importante a la hora de plantear el problema tiene que ver, por ejemplo, delimitar en la redacción del problema dónde es el problema, ¿sí? O sea, si uno plantea el problema, digamos,
el exceso de la basura, la falta de recolección de residuos. Bueno, ¿dónde? ¿Sí? En primer lugar, explicitar espacialmente dónde es el problema, ¿sí? En determinado municipio, en el municipio, por ejemplo, no sé, digamos, en el municipio que corresponda, o después, en general, entonces, estas cuestiones son las que son importantes a la hora de recortar el problema. Decir cuál es el problema, decir dónde es el problema, y un poco quizás del contexto brevemente para entender la problemática. Entonces, volviendo a la técnica del árbol de problemas, ¿tenemos delimitado el problema? Bueno, bárbaro. Ahora vamos a tratar de pensar en las causas de ese problema y en los efectos de ese problema, ¿sí? Recuerden que todavía estamos en la instancia de diagnóstico e identificación del problema. Entonces, todas estas herramientas nos van a ayudar a nosotros a tener una noción, digamos, más definida y concreta de cuál es el problema que vamos a abordar con nuestro proyecto social. Como les decía recién, el problema central debe quedar bien delimitado, para lo que se recomienda buscar y presentar información que permite identificar sus contornos y posteriormente las posibilidades de acción, ¿sí? Entonces, como les decía recién, para definir concretamente el problema es importante la delimitación espacial, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, el ámbito geográfico donde se está sucediendo el problema, ¿bien? El tiempo, digamos, en algunos casos, algunos problemas son atemporales y son, digamos, es difícil explicitar el periodo, pero en aquellos casos en los que se pueda es importante que se haga, ¿sí? Actores, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la población afectada? Ahora vamos a ver, puede ser afectada directa o indirectamente, ¿sí? Y el contexto es un poco lo que yo le decía, digamos, poder brindar alguna noción sobre características políticas, sociales o culturales del lugar. ¿Bien? Esto es para presentar el problema de una forma lo más completa posible. ¿Bien? Entonces, como les decía recién, una vez que se definió el problema y se lo delimitó correctamente, vamos a pensar en las causas que lo generan. ¿Bien? A ver si tenemos el dibujito. Y luego en los efectos negativos o consecuencias. Ustedes después no lo van a ver, pero después en el trabajo práctico lo tienen, digamos, ustedes un árbol de problemas en el que en el centro se encuentra el proyecto social, el problema principal. En la parte superior se encuentran los efectos y en la parte, digamos, debajo se encuentran las causas. Y van a ver que tenemos como dos filas de efectos y de causas. Es importante cuando pensamos, cuando hacemos este ejercicio, en primer lugar vamos a pensar, todos más o menos sabemos, digamos, tenemos una noción, si hay un problema que a nosotros nos preocupa, más o menos tenemos una noción de cuáles son los efectos y de cuáles son las causas, ¿sí? Pero esta herramienta nos sirve para poder ordenar eso y justamente para poder diagnosticar bien el problema, ¿sí? Entonces, después van a ver que hay una instancia en el árbol de problemas para que ustedes pongan los efectos de los efectos del problema. O sea, a eso me refiero, con ir todavía un poquito más allá, para entender más la situación de fondo. Y también hay una parte para pensar en las causas de las causas del problema. Entonces es ir como un poco más profundo y tener un panorama general de cuál es el problema, ¿bien? ¿Alguien quiere participar con alguna idea de problema o, digamos, para ir pensando juntos, por ejemplo, el árbol de problemas, para ir pensando juntos las causas, los efectos? ¿Alguien
¿no? Acá hablamos. Hola. Hola. Bueno, les cuento, nosotros somos un movimiento que estamos presentes en todos los asentamientos del país. Y el problema principal que vemos en los asentamientos es la falta de organización entre los vecinos. Entonces tratamos de llegar con una propuesta de armar una capilla o de facilitar los materiales para armar una capilla y que el mismo barrio, la comunidad, se organice a través de la construcción de la capilla. Y ahí, bueno, una vez que estamos organizados, empezar a luchar por otros derechos, ¿no? La luz, el agua corriente, etcétera, etcétera. El asfalto, pero bueno, esa es una problemática que vemos nosotros ni bien entramos. Perfecto. ¿Y ustedes están actualmente en la, digamos, intentando en la construcción de esta capilla o todavía, digamos? Sí, el movimiento se llama Misioneros de los Franciscos y tenemos ya 10 capillas construidas y Perfecto. Otras 20 en proceso de construcción. No es sencillo, la construcción comunitaria siempre trae complicaciones, pero bueno, se está Claro. ahí en la lucha. Está muy bien. Pues es importante, digamos, se me ocurre no pensar esto, es como vos decís, digamos, quizás son intereses, digamos, o son objetivos que cuestan organizarse, ¿no? Entonces, una de las causas puede ser, digamos, la falta de organización, quizás la falta de conocimiento, porque capaz hay gente que quiere participar pero no está enterada. Entonces, digamos, ustedes después pueden pensar cuáles son todas las causas que generan las dificultades para llevar adelante la capilla, digamos, y entiendo que incluso su proyecto se propone ir más allá, digamos, y la capilla es un elemento más, pero que, digamos, ustedes se proponen una organización, digamos, más allá de la capilla, más actividades, entiendo que... Claro, seguro, la capilla es el puntapié inicial de la construcción. Después hay que ver cómo se llena de contenido, apoyo escolar, asistencia a la mujer, comunión, catequesis, alguna misa, infinidad de actividades, digamos, que favorezcan el desarrollo del barrio, de los jóvenes, Buenísimo, digamos, tenemos que pensar de alguna manera que el problema puede ser la falta de organización, la falta, digamos, hay que pensarlo de determinada manera que podamos delimitar cuál es el problema, quizás en uno de estos lugares puntualmente, y pensar, bueno, o que ustedes hagan el ejercicio, por ejemplo, de pensar en un lugar que les haya costado más o que piensen que les va a costar más y poder identificar cuáles son las causas de esta dificultad y cuáles son los efectos que genera, porque los efectos que genera, la falta de organización es la no participación, ¿sí? Un montón de cosas que está bueno, digamos, organizarlas. Entonces, para que tengan una idea definida y completa del problema. Ahora, más adelante podemos retomar el ejemplo de los chicos para ir viendo las otras partes del proyecto, ¿sí? ¿Alguien más quiere aportar su...? Sí, acá en Puerto Madryn. Buenísimo, hola. Hola. Una problemática que por ahí existe en Madrid es, por ejemplo, los jóvenes y el alcohol, ¿no? No sé cómo seguiría eso, pero esa problemática está, más sobre todo Claro. en la semana, las previas, en la cual a los jóvenes les afecta muchísimo a la salud. Claro. Puede ser Bien. difícil tomar alcohol antes de ir a algún boliche o algo así. Sí. Sí, es súper claro el problema. Digamos, ahí lo que se me ocurre para aportar es lo que más o menos un poco les decía antes, es importante poder hacer más chiquito el problema, o sea, poder bajarlo un poco en el nivel de abstracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, plantear, digamos, el problema del alcohol y la juventud en Puerto Madryn, en especial, digamos, o los fines de semana, ¿sí? Entonces, uno cuando lo tiene más recortado es más
es más fácil pensar en alternativas de acción, ¿sí? E incluso es más motivante, digamos, porque es muy difícil que nosotros podamos, desde nuestros lugares, resolver el problema del alcohol y la juventud, porque nos excede completamente, ¿sí? O sea, digamos, a todos nosotros, y lo que no nos excede es esta capacidad de poder hacer algo en nuestro lugar, ¿sí? Entonces, nosotros sí desde nuestro lugar podemos hacer algo para esa comunidad, o digamos, si bien, aunque sea, como yo más adelante quizás va a surgir seguramente, pero aunque sean talleres de concientización o cualquier tipo de estos elementos que estén a nuestro alcance y que los podamos llevar adelante. Porque la realidad es que, digamos, hay problemas que son muy macro y que son difíciles de abordar, ¿sí? Desde nuestros lugares. Entonces, vamos a ir viendo más adelante cómo podemos ir abordándolos. Muchas gracias, Puerto Madryn. ¿Alguien más que quiera participar? Bien. Bueno, seguimos. A ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo estoy interesada en abordar el trabajo sobre mujeres víctimas de maltrato para enfocarme directamente en la búsqueda de un trabajo que te permita lograr salir adelante mejorando la autoestima y todo lo demás, pero en la parte económica, que le permita dar ese empuje para poder salir de esa situación con un trabajo que sea de rápida salida laboral y que sea productivo, accesible, y que le pueda llegar a interesar. Estoy en ese pensamiento, ya que no lo... Bien. Perfecto. Muchas gracias por el aporte. Bueno, está bueno, digamos, son todas las ideas que nos van surgiendo, que nos preocupan. Digamos, mi interés en que los vayamos mencionando y compartiendo estas problemáticas tiene que ver con que puedan ustedes ir tratando de internalizar, digamos, todas estas herramientas que van surgiendo, puedan ir aplicándolas a sus ideas, ¿sí? Entonces, digamos, y además puede generar que otros quieran participar o compartir algún tipo de aporte, y es bienvenido. Entonces, en pos de retomo, digamos, de este trabajo final que ustedes van a tener que hacer, van a tener que pensar una problemática, y está bueno que los vayamos charlando para que, digamos, sea incluso más fácil el trabajo final, ¿sí? Bien, volvemos a la presentación y vamos después teniendo nuevas intervenciones, ¿sí? Bien, como les decía antes, ¿no? Tanto las causas como las consecuencias del problema, las causas y los efectos, como les decía antes, se interrelacionan, ¿no? Las primeras debajo del problema, o sea, las causas debajo del problema y los efectos por encima. Esto es un poco lo que les explicaba antes de cómo está graficado el árbol de problemas, ¿sí? La correcta realización del árbol, además de ayudarnos a comprender la problemática e interrelacionar las causas y efectos, nos permitirá visualizar la necesidad del proyecto. Esto es importante porque, como yo les decía antes, hay también una instancia en la que ustedes tienen que pensar, bueno, ¿por qué es importante que este proyecto se lleve adelante? ¿Por qué es relevante? ¿Sí? Entonces, también esta herramienta del árbol de problemas les va a ayudar a ver eso, justamente. Bien. Bueno, un poco, como les comentaba, si les parece, podemos hacer esta actividad en grupos para justamente, digamos, promover un poco que vayan charlando de estos temas. Si quieren tomar, por ejemplo, un tema, digamos, pueden dividirse por grupos al interior del NAC, no es problema, pero
que lo hagan en grupos, que elijan un problema y traten de armar un árbol de problemas. O sea, traten de pensar cuáles son las causas y cuáles son los efectos de dicho problema. ¿Bien? Esto va a ser un árbol de problemas. Después podemos ver si eligen continuar con esta actividad o para el trabajo final o no, pero está bueno a modo de ejercicio para que lo vayan ensayando y para que vayamos viendo si hay dudas con respecto a este tema. ¿Sí? A ver. ¿Les parece? Tómense unos minutitos para elegir un problema, tratar de pensarlo, como les decía antes, ¿no? Geográficamente, poder decir, bueno, en tal lugar, en tal periodo, ¿cuál es el problema central? Poder pensar en la parte de abajo cuáles son las... O sea, es así, el problema, con unas flechitas nos indican cuáles son las causas de dicho problema y con las flechitas para arriba cuáles son los efectos de dicho problema. ¿Bien? No tiene que ser muy largo, no se preocupen por eso. Pero para que vayan viendo, a ver si surgen dudas, ¿bien? ¿Sí? Perfecto. Tómense unos minutos. Bueno, a ver. Argentino Conectada terminó, ¿verdad? Sí. Terminaron. Bien. NAC Baigorria. Bien, también. ¿Ya está? Perfecto. Fundación Pupi. ¿Sí? Mar del Plata, ¿cómo vienen? ¿Están? Bueno, ahí NAC La Paz está. Perfecto. Bueno, si les parece vamos haciendo la puesta en común. No importa si todavía no está 100% terminado. Bien, lo vamos a ir completando a medida que vayamos avanzando. Buenísimo. Muy bueno. Perfecto. Muy lindo árbol. Bueno, ahora si alguien lo quiere contar un poco, ¿qué les parece? Empezamos con La Paz. Ahí dice el problema, poca tolerancia en la pareja. ¿Alguien lo quiere contar? Así no hablo yo todo el tiempo. ¿Quieren contarlo un poquito? Ahí te lo cuento. El problema, como vos dijiste, la poca tolerancia en la pareja. Bien. Que en principio es muy amplio, así que nos enfocamos en una causa, porque puede haber distintos motivos que provocan poca tolerancia. Nos enfocamos en una causa que es la situación económica. Creemos que en su gran mayoría encierra, digamos, los problemas que nosotros identificamos. Puede ser diferencia de ingreso entre el hombre y la mujer, pero por sobre todas las cosas, el mensaje que pusimos ahí abajo, que es no hay una realización personal. Por lo tanto tampoco va a haber una realización de pareja, y eso se reproduce a los hijos. Es decir, una situación de fracaso, de disconformidad, que puede partir mayormente de esa situación, de esa causa, digamos. Perfecto. Y después el árbol nos llevó a las distintas consecuencias que podrán coincidir o no, pero a partir del conflicto en el seno de la pareja y de la familia se genera violencia en la pareja, se rompen vínculos personales, y cuando hablamos de vínculos personales no solamente entre la pareja, sino que después también eso recae en la poca atención hacia los hijos. Esa poca atención hacia los hijos provoca otra causa, que es el alcoholismo. Podría causar otra causa, provocar otro problema, que es el alcoholismo, el abuso de sustancia, la sexualidad irresponsable, y también eso podría dar otra causa, que son las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Problemas emocionales en la pareja en general, en el hombre, en la mujer y en los hijos también, ¿no? La falta de interés hacia los hijos es otra de las causas que identificamos acá.
Y bueno, en el árbol del problema o en el árbol situacional, todas se relacionan, digamos, ¿no? Terminan teniendo esta raíz, que es el problema de la pareja, pero como vos bien lo decías, va a tener multiplicidad de causas. Claro. Bueno, muy bien, sí. Yo lo que me surge es que es un problema tan complejo que, digamos, al mismo tiempo algunas cosas pueden ser causas, pero también efectos, ¿no? Es un poco lo que marcaban ustedes. Justamente, digamos, una situación de alcoholismo puede ser la causa de la poca tolerancia, o probablemente puede ser un efecto también, ¿no? De que la poca tolerancia en la pareja lleva a una situación de abuso de alcohol. Entonces, es un problema en el que es difícil probablemente delimitar, digamos, fuertemente qué es causa y qué es efecto, porque justamente se da esta ambigüedad de que puede ser tanto una causa como un efecto, ¿no? Empezamos con la idea del árbol y recién lo decíamos con los chicos y nos reíamos, terminamos en la idea de la enredadera. Es verdad, es la enredadera, probablemente muy gráfico. Está muy bien, digo, van encaminados. Tienen esta dificultad que les decía antes, que tienen que ver después cómo más o menos la pueden ir resolviendo, quizás en base a lo que ustedes conocen de la problemática, para organizar un poco, digo, no vamos a ser tajantes, la idea tampoco es inmovilizar las variables que afectan un problema, pero para la organización del proyecto está bueno que puedan decir, bueno, esto lo ubico un poco más como causa y esto un poco más como efecto. Pero por supuesto haciendo la salvedad de que tienen esta ambigüedad que pueden ir tanto para un lado como para el otro, ¿no? Pero está muy bien y ayuda a entender la problemática más ampliamente. ¿Lo notan ustedes también? Digo, una enunciación de un problema entendido en su contexto, ¿verdad? Bien. Bueno, a ver. Es complejo, estamos de acuerdo con vos, inclusive seguimos dando causas. Recién me decía una compañera del fracaso escolar que no la notamos, también deriva de ahí. O sea, causa y efecto permanentemente, ¿cierto? Totalmente. Por eso, digamos, es muy complejo justamente el problema que eligieron. Es interesante, por cierto, porque por esta complejitud también es interesante. Pero mi aporte, digamos, o mi sugerencia es que tengan presente que para la realización del proyecto social van a tener que tratar de recortarlo un poquito o de decir, bueno, vamos a tomar estas causas, estos efectos, para no empantanar el proyecto, ¿no? Digamos, si bien el problema excede, pero tratar de recortarlo un poco para poder aplicarlo, ¿sí? Digamos, pero esa es mi sugerencia. Después más adelante vamos a ir viendo, ¿no? Igual cómo van avanzando. Pero muy bien. ¿Algún otro, digamos, alguien más ahora quiere poner en común lo que estuvieron trabajando? ¿Algún otro NAC? ¿Otro grupo? Ah, ustedes, perfecto. Ajay. Bien. Sí. Bien, sí. Hola. Hola. Nosotros tomamos en el tronco el incumplimiento del expendio de alcohol a menores de edad. Bien. ¿No? Y alguna de las causas es la falta de contención familiar, el consumismo, todo el capitalismo, como que no importa si es menor de edad, le vendemos con tal de facturar. Después los conflictos interiores que tienen los mismos chicos a raíz, obviamente, de la falta de contención familiar y otras problemáticas. ¿Qué dice acá? Influencias de pares, de menores y de adultos. Y otra causa que pusimos, contradicciones culturales, pensando en esto que a veces se hacen las escuelas o los municipios organizan fiestas para adolescentes y jóvenes, pero tienen la contradicción de expender o vender alcohol, ¿no? Bien, claro. Y bueno, y la principal consecuencia nos detuvimos ahí, ¿no? Que sería el alcoholismo. Ok. Sí.
Bien. ¿Y se detuvieron ahí porque no tuvieron más tiempo o porque no se les ocurrían otros efectos? ¿Se detuvieron ahí porque no tuvieron más tiempo de avanzar o porque consideran que no hay más efectos? No, hay más efectos, pero quisimos detenernos ahí para recortar un poco, para no... Si no, se nos vamos mucho rato. Bien. Bueno, está bueno, como les decía, seguramente hay más efectos, quizás a menor escala, ¿no? O que quizás tienen que ver más con la cotidianidad, pero está bien que ustedes se detuvieron en un efecto bastante, digamos, peligroso y riesgoso, que entiendo que es capaz lo que más les importa a la hora de pensar el proyecto social. Así que bueno, si después surgen otros efectos, también los pueden agregar para pensar el problema, justamente para que no se les escapen cosas del problema, ¿no? Para que, digamos, poder pensar, bueno, pero además del alcoholismo, quizás esto genera, no sé, inasistencia a clases, no sé, digamos, cosas menores, probablemente mucho menores que el alcoholismo, pero que también afectan, ¿no? A los jóvenes. ¿Cómo? Accidentes de tránsito. Ahí no escucho bien. Accidentes de tránsito, tal cual. Entonces, quizás pensar en algunas causas menores que el alcoholismo, pero más comunes o más cotidianas, hace que nuestro proyecto social también tenga mayor impacto, ¿no? Porque pueda intervenir más concretamente en algo, justamente para evitar estos efectos que son quizás más cotidianos o menores que el alcoholismo, pero no por eso menos importantes, ¿no? Ese es mi aporte, digamos, para el grupo. Si les parece, después pueden seguir trabajándolo. Bien. ¿Alguien más? Acá en Puerto Madryn tenemos uno. Bien, hola. A ver, lo podemos ver. Perfecto. También es con respecto al alcohol. ¿Tenés ahí escrito? No. Ahí tengo. Bueno. El problema que hace un rato habíamos dicho es los jóvenes y el alcohol, ¿no? Los efectos que causa eso hemos analizado con el grupo, que por ahí se encuentran niñas abusadas, embarazos prematuros, mal de la salud, porque una afección al sistema digestivo, al hígado rápido, andan más descompuestos. Y las causas es, la presión del grupo, el desinhibirse, la inseguridad que ellos tienen. Después, la otra que no alcanzo a ver, habíamos dicho con mis compañeras, ¿qué dice? Abajo. ¿Acá? Sí. Para encontrarse en igualdad de condiciones, falta de motivación, el económico, la inseguridad y lo que la desinhibe. Claro, lo económico decíamos porque antes de entrar a un boliche no tienen el dinero necesario, entonces toman antes como para ir un poquito entonados y ahí es donde ellos terminan alcoholizados. Claro, porque planteaban el tema de la previa, justamente. La previa, claro. Y más adelante el proyecto es preguntarle a los jóvenes a ver qué es lo que les satisface, por qué ellos lo hacen, qué es lo que les gusta o qué les hace bien, por qué les hace bien a ellos, ¿no? Entonces ahí van a sacar las causas verdaderas, porque ahí ellos van a decir, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Perfecto. Bueno, muy bien, sí. Está muy bien planteado. Está bueno para seguir pensándolo. Entiendo que es una problemática muy muy común y hay que pensar bien qué se puede hacer, qué desde nuestro lugar, digamos, podemos aportar a eso. Quizás pensar en algún tipo de charlas, como decían ustedes, o digamos de expertos que puedan, o digamos, no sé, vamos a ir pensando más adelante el proyecto. No me quiero adelantar, digamos, al proyecto en sí, pero
es interesante para entender la problemática, este árbol de problemas. Muy bien, chicas, si hay alguien más ahí que quiera... ¿hay otro grupo allá, atrás? ¿O todo el mismo grupo en Madrid? No, tenemos 3 grupos. Ah, bueno. Acá va el otro. Ahora, bueno, bien. No se llega, María. No se llega. ¿No se puede agrandar esa pantalla, la nuestra? Nosotros A lo ver. vemos. Bueno, lo voy leyendo igual. Sí, cuéntenos, sí. Bueno, el problema que planteamos es la falta de trabajo. Como causas, estar fuera del sistema por la edad, ya sea por tener más años de los que se solicitan como requisito, o la inexperiencia también. Las deudas y favores políticos, que son muchas veces los que ocupan los puestos. Y después, en efectos, la delincuencia, preocupación por no poder afrontar necesidades básicas, afecta la dignidad al no poder gozar de este derecho primario. Y después, bueno, tiene todos efectos psicosomáticos o enfermedades como depresión, estrés, baja autoestima. Y también hay efectos positivos, como el desarrollo de la creatividad y gozar de mayor tiempo libre. Hay que buscarle la vuelta o lo positivo a lo negativo. Claro. Sí, es un poco como les decía antes a los chicos, puede ser positivo y negativo al mismo tiempo, digo, porque también tener más tiempo libre, digamos, uno puede entender que pueden surgir otras actividades o puede, digamos, interferir, digamos, entonces puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. Es un poco como les decía a los compañeros antes, hay algunas causas o efectos que son ambiguas, ¿no? Porque también te podés capacitar en otras cosas. Por eso estamos acá, claro, que no tenemos trabajo. Tenemos tiempo libre. Eso es el aporte que hacemos. Sí, ese es un efecto positivo que estén acá, pero bueno, entendemos que también tiene su parte negativa, qué sé yo. Está bueno el problema, son esos problemas que también, como les decía antes, nos exceden un poco, ¿no? Y que a nuestro, digamos, en nuestro rol de líderes comunitarios o de personas con intereses en la sociedad, a veces este tipo de problemas son más estructurales y entonces nuestro aporte no puede ser todo lo grande o todo lo importante que quisiéramos que sea. Entonces es importante tener esto presente para no frustrarnos, ¿no? Digamos, hay problemas que nos exceden a todos nosotros y que entonces quizás lo que podemos hacer es un poco secundario, pero que puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, digamos, no sé, si me ocurre ese tipo de cosas que tienen que ver con la edad o con una edad avanzada o con una corta edad y la poca experiencia, ¿no? De vuelta a los dos extremos que generan el mismo efecto, en definitiva. O sos muy joven y uno tiene muy poca experiencia, o uno es grande y en los trabajos no lo toman, y digamos, quizás uno puede abordar más desde ese lado, generando algún tipo de no sé, de charla, de capacitación para los jóvenes, para que tengan algún tipo de experiencia o generando, o también, digamos, con las personas más grandes, digamos, generando algún taller o de computación o algún tipo de herramienta que puedan ayudarlos a conseguir trabajo. Pero nosotros, desde nuestro lugar, es muy difícil que podamos, digamos, resolver el problema de la desocupación entero, ¿sí? Ese es lo único que se me ocurre en este momento para decirles, para justamente no frustrarnos a la hora de hacer un proyecto social que no resuelva por completo el problema, pero hay que buscarle la vuelta para que resuelva alguna parte de ese problema, ¿sí? Bien. ¿Alguien más? Ahora voy con Fundación Pupi, no sé si alguien más está en Madrid.
terminamos nosotros. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos con Fundación Pupi, ahí que estaban levantando la mano. Bueno, nosotros buscamos como problemática el consumo de diferentes drogas de jóvenes de 14 a 20 años del barrio de Lavallol de Buenos Aires en 2015. Vimos como causas, falta de trabajo, escasa presencia familiar, falta de orientación en prevención de la salud, bajo nivel educativo y pobreza. Y como efectos, deserción escolar, efectos económicos, escaso proyecto de vida, enfermedades psicosomáticas, delincuencia y exclusión. Bien, está muy bien, está muy bien planteado el problema, está delimitado geográficamente, temporalmente. Bueno, les decía, está muy bien planteado. Y bueno, se entiende un poco más todo el contexto del problema que ustedes plantean, viendo las causas y los efectos. De vuelta, es uno de esos problemas macro, ¿sí? Que vamos a tener que ver cómo lo encaramos, de qué manera podemos intentar resolver alguna parte del problema central, ¿sí? Pero buenísimo. Y bueno, después vamos a ir viendo cómo avanza esto en el proyecto concreto, ¿sí? ¿Algún otro grupo, algún otro aporte? De Baigorria, ¿no? ¿Me está levantando la mano? Sí. Muy bien. Hola. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bueno, uno de los problemas que habíamos charlado era sobre las malas relaciones en la familia, los problemas en el ámbito familiar. Ese sería el problema. La causa, falta de valores y principios en el seno familiar. Y los efectos que derivan a esto, bueno, drogas, alcohol, problemas de robos, de suicidio, de maltratos, de abusos, también problemas para relacionarse, para insertarse, bueno, podríamos seguir enumerando, pero por ahí venía la cosa. Ok, bueno. Problema, digamos, problemas en el ámbito familiar, puntualmente. Sí. ¿Bien? Bueno, bien, está un poco en línea con lo que hablábamos antes con los chicos de... Ay, no me acuerdo, de Mar del Plata, creo, no. Que hablaban de la tolerancia en la pareja, digamos, está en línea con ese proyecto, con ese problema. Bueno, digamos... si se puede, es general para todos, está bueno pensarlo, como les había dicho en algún momento, recortando un poco más, ¿no? Problemas en el ámbito familiar, en tal lugar, digamos, es difícil recortar el periodo porque no tiene un periodo de tiempo, pero en lo posible recortar bien cuál es la zona en la que ustedes viven, que ven este problema, ¿sí? Que es donde ustedes van a ejecutar el proyecto, ¿bien? Porque de vuelta, esto para todos igual, ¿no? Porque hay algunos problemas que son como muy grandes y que hay que tratar de recortarlo un poquito para que sea más fácil en la implementación y demás. Y están bien plantadas las causas, los efectos. De vuelta hay algunas causas y efectos que se mezclan, pero es normal, digamos, es parte del problema, y cuanto más claro ustedes lo puedan tener, más fácil les va a resultar pensar qué se puede hacer. De vuelta, quizás lo que se puede hacer sea algún tipo de charla o charlas itinerantes, o digamos, ustedes van a ir pensando cuál es la mejor alternativa, pero está bueno para que nos compartan ustedes el problema que tienen. Buenísimo, Baigorria. Pasamos a algún otro. ¿Quién queda? Mar del Plata y Argentina Conectada. Más o menos ya lo habían dicho, pero si quieren... Vamos.
Bárbaro. Bueno, acá lo que hicimos... Ahí se ve. Lo que hicimos en sí es ubicarnos en un lugar específico, que es una plaza, donde hay distintos causales que producen determinados efectos. La plaza es 11, el tiempo es hoy y todos los días. Las causas son el alcoholismo, prostitución, narco, ¿qué más? Droga, la falta de seguridad, y a la vez estas causas provocan los efectos de la mala fama, donde la gente no quiere asistir a una plaza aunque sea pública, la inseguridad que produce porque se cometen diferentes delitos, el miedo de la sociedad de pasar por la plaza. El fin de una plaza es que sea pública, que sea un lugar lindo para que puedan asistir, y la verdad que la gente tiene miedo y no quiere ni siquiera pasar por ahí. A la vez, las diferentes, como el alcoholismo, la prostitución, los drogadictos, es muy difícil que se reinserten en la sociedad, y eso es un problema que es muy difícil de salir adelante. También la limpieza del lugar es un lugar que es muy sucio, no la higiene no es buena, y bueno, eso son lo que vimos. Bien, entonces, a ver, recapitulando ustedes, el problema que van a abordar tiene que ver con la inseguridad en plazas, pero puntualmente en la Plaza 11, ¿verdad? Exacto. Sí. Perfecto. Bien, me parece que es interesante porque están haciendo el ejercicio de recortar en un campo en el que ustedes de alguna manera puedan hacer algo, ¿bien? Pero esto no quiere decir que se pueda después replicar en otras plazas, ¿bien? Entonces, está bueno porque permite ver el problema un poco más chiquito, más en lo micro, más digamos, en un solo lugar, pero también es extensivo y es replicable en otras plazas que tengan las mismas dificultades. ¿Bien? Sí. Buenísimo. Bien, me parece muy bien. Vamos a seguir avanzando con el resto. Después retomamos. Muchas gracias, chicos. ¿Quién más? Creo que queda Mar del Plata, ¿no? A ver. Te digo, a mí me ayudan. Yo hoy, por ejemplo, si yo hoy voy a mi casa, no puedo optar por ver el práctico de este trabajo. No, okay. No, porque esto es como una carrera, entonces yo lo que tengo que hacer es demostrar que vos estás activo en PIC para que a ellos que te incorporen a vos a esta carrera. Digamos que te cargan todos vos primero y vos lo derivás. Mar del Plata. Claro. Yo necesito que ustedes estén adentro de PIC, y una vez que estén adentro de PIC, yo les tengo que pedir a ellos que los incorporen a la carrera. Yo creo que lo primero, ya, es que a cada uno que les fue llegando el mail de activar la cuenta, eso mismo. Chicos, Mar del Plata, ¿estuvieron trabajando en el árbol de problemas? ¿No? Ya no quedan 6 nada más, todo lo demás. Sí, y yo me acuerdo que tuvo un problema, que vos tuviste que... tuvimos que, sí. Pau tuvo que mandar unos reclamos, el tío está en... Tepla, Mar del Plata, ¿cómo andan? ¿Nos escuchan? ¿Estuvieron trabajando en el árbol de problemas? ¿Algún...? No escucho. No se escucha. A ver. Y nada, eso. Cualquier cosa, habla con nosotros. ¿Quieren poner en común lo que estuvieron trabajando? Chicos, bueno, se fue. Bueno, seguimos avanzando con los que estamos, sí, supongo que van a retomar, así no perdemos mucho más tiempo.
vuelvo a la presentación, vamos a seguir un poco con el curso de la clase. Recién hablamos sobre el árbol de problemas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que se llama mapa de actores, ¿sí? Es otra herramienta que nos va a servir para un diagnóstico adecuado del problema, ¿bien? Una de ellas, digamos, la que vimos recientemente es el árbol de problemas. Ahora vamos a ver un mapa de actores, ¿bien? Debemos identificar claramente al resto de los actores involucrados, no solo a los afectados directamente por el problema, ¿sí? Ello nos dará una visión más amplia de la cuestión y el entramado de relaciones sociales y espacios de interacción. Nosotros, cuando recién hablábamos del árbol de problemas, implícitamente estábamos hablando de los actores involucrados en ese problema, ¿bien? Si bien no los estábamos mencionando detalladamente como actores involucrados, estaban presentes en nuestra formulación del problema, de sus causas y de sus efectos. Bueno, en esta instancia, en este mapa de actores, vamos a tratar de hablar, además, de los otros actores que están involucrados, no solo, digamos, los que están afectados por el problema. Entonces ahora, a ver, bien. Vamos a tratar de pensar en los actores que pueden intervenir o implementar el proyecto, que tomarán las decisiones que afectan el proyecto o que lo financian. ¿Bien? Entonces, nosotros hasta ahora tenemos un problema más o menos identificado, tenemos las causas y los efectos también más o menos identificados. Bueno, ahora vamos a empezar a pensar en un proyecto y en los actores que van a intervenir o que podrían intervenir en ese proyecto, que en definitiva es la resolución de ese problema, ¿bien? Bueno, esta es otra actividad que tiene que ver con identificar estos actores, lo que les decía recién, ¿no? Quienes implementan el proyecto, quienes lo financian, quienes toman las decisiones del proyecto. Ustedes en el trabajo práctico tienen una actividad que tiene que ver con identificar a los actores, ¿no? Entonces, de la misma forma también tienen el árbol de problemas. Todos estas actividades que estamos haciendo les van a servir a ustedes después para la resolución del trabajo, ¿bien? Ahora, digamos, una vez que ustedes tienen visualizados estos actores que cumplen estas funciones que yo les decía antes, es importante explicitar, mencionar cuáles son las funciones, ¿no? O sea, tenemos los actores y qué función cumple cada uno en el proyecto, ¿bien? Eso es lo que dice acá, digamos, que se puede ensayar una matriz en la que al lado de cada actor que participa en el proyecto se indicará su función. Entonces, digamos, en los textos que ustedes tienen disponibles, se lo plantea de esta manera. Tenemos una columna en la que tenemos al actor social y una columna en la que tenemos la función que cumple ese actor social. ¿Bien? Y en el trabajo lo tienen puesto de esta manera. Tienen una parte que tiene que ver con actores sociales que tienen que ver con el Estado o el gobierno. Otra parte que tiene que ver con actores sociales que pertenezcan a la sociedad civil. Y otra parte que tiene que ver con actores que tienen que ver con el mercado, digamos, con la cuestión más privada, ¿no? Entonces, digamos, esta actividad está bueno que la hagan, digo, no la vamos a hacer ahora para poder avanzar un poquito más con el proyecto, con las diapositivas y poder ver un poco más teóricamente algunas cosas. Pero ustedes después las tienen en el trabajo práctico y, digamos, es importante porque es un elemento clave en cualquier proyecto social la identificación de los actores que van a intervenir en él, de alguna u otra manera, ya sea financiando el proyecto
o implementándolo, ¿bien? Vamos a tratar de, si no lo pueden, lo tratamos de hacer, si no la próxima clase, pero está bueno para que ustedes lo vayan pensando, que sepan que existe un mapa de actores, que van a tener que pensar en un mapa de actores en relación al problema que ya pensaron y a la idea de proyecto que tengan. Vamos a entrar un poquito, lo que queda de la clase, en la segunda etapa. Así no nos demoramos. La segunda etapa, si se acuerdan al principio, habíamos definido 4 etapas. ¿Sí? Habíamos definido la etapa de identificación diagnóstico, la etapa de diseño planificación, ¿sí? La etapa de ejecución y la etapa de evaluación y monitoreo. De alguna manera nuestro objetivo central está puesto, o el énfasis está puesto en estas 2 etapas, no las del principio, digamos, porque después ustedes van a llevar adelante la ejecución, digamos, y harán sus evaluaciones posteriores, pero el énfasis de nuestro trabajo acá está puesto en estas 2 etapas, ¿no? Entonces, habiendo finalizado la primera, teniendo el árbol de problemas que nos ayudó a hacer un diagnóstico completo del problema, estaríamos en condiciones de empezar a pensar en la etapa del proyecto de investigación, del proyecto social, el diseño del proyecto social, ¿bien? Como les decía, esta es la fase central, o sea, esta fase central no podría existir sin la fase previa, ¿no? Es ciertamente central esta segunda fase, pero la primera es fundamental para poder llegar a esta, ¿bien? Esta es la fase central en el proceso de planificación de la intervención. En ella se formalizarán y organizarán los resultados obtenidos en el proceso de identificación, que es la etapa 1, que es lo que hicimos recién. Entonces, en esta etapa ustedes van a tratar de volcar y de darle forma a todo lo que estuvimos viendo en la etapa anterior. ¿Bien? Y es donde va a tener que aparecer el contenido del proyecto, la planificación del proyecto y demás. Existe cierto consenso respecto del esquema general de los proyectos sociales que contiene los siguientes elementos. Todos estos son los elementos que por consenso, digamos, entendemos que tienen que estar presentes en un proyecto social. El proyecto social tiene que tener una denominación, ¿bien? Tiene que proveernos de información general sobre lo que va a versar el proyecto, una fundamentación o una justificación, esto se los comentaba más adelante, antes se los comentaba. Objetivos, tiene que tener un objetivo general, que va a ser nuestro destino al cual queremos llegar, y objetivos específicos, que van a ser las tareas pormenorizadas que nos van a permitir llegar al objetivo general. Va a tener beneficiarios, van a necesitar de un plan de trabajo, vamos a tener que pensar en los resultados esperados de este proyecto, cuáles son nuestro ideal que queremos alcanzar, un cronograma que va a ser clave para la organización del proyecto. Necesitamos después también delimitar el presupuesto y los recursos que vamos a necesitar para aplicar el proyecto. Se va a realizar el monitoreo y la evaluación de todas estas instancias constantemente. Se va a necesitar de un plan de comunicación, porque como todos sabemos, podemos hacer muchas cosas y en la medida en la que no están bien comunicadas,
parecería que no terminan de concretarse. Bien, vamos a tener que pensar en factores externos condicionantes para el logro de los efectos e impactos del proyecto. Pueden ser condicionantes para bien, pueden ser condicionantes para mal, pero son factores que nos condicionan y que son externos a nosotros. Entonces también, digamos, es parte de pensar esta instancia, ¿no? Todas estas cosas tienen que ver con pensar la planificación de un proyecto social. Vamos a empezar por la denominación del proyecto, ¿no? ¿Cómo identificamos el proyecto? Todo proyecto lleva un título, ¿no? Que de forma sintética y representativa del contenido indica aquello que se quiere hacer. Por ejemplo, creación de una cooperativa de productores de un centro de salud o generar un taller de orientación para madres adolescentes, digamos. Lo interesante es que el título del proyecto nos va a contar un poco qué es lo que se quiere realizar, ¿no? En el proyecto. Tratamos de esta manera evitar algunos nombres como más lindos quizás, pero que no cuentan lo que se va a hacer, ¿no? Digamos, lo importante es contar en el título también de qué se trata el proyecto, ¿verdad? Y no ponerle capaz un nombre más abstracto, que suena capaz mejor, pero que no nos está contando en definitiva qué es. Y nosotros lo que queremos es saber concretamente qué es lo que se va a hacer. Bien. Indica qué se va a hacer, indica la localización geográfica en lo posible, de dónde se va a hacer, creación de una cooperativa de productores en el municipio de La Matanza, ¿sí? El título tiene que contarnos un poco de qué se trata el proyecto. Muy bien. Como les decía recién, es recomendable explicitar el emplazamiento o localización geográfica donde se desarrollará la iniciativa. Debemos revisar y tomar la precaución de no haber confundido el título del proyecto con el problema que pretendemos resolver. Bueno, digamos, nosotros lo que tenemos que contar en el título es lo que vamos a hacer, no el problema que estamos tratando de atacar, digamos. Propositivamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? De eso se trata el título, en definitiva. Digamos, luego de definir el título, la denominación del proyecto, otro de los componentes que vimos recién cuando estaban todos enumerados es la información general, ¿no? La descripción del proyecto, el qué queremos hacer con nuestro proyecto social. Bueno, en esta parte se debe indicar, se debe escribir, redactar qué es lo que queremos hacer. Disculpen. Contar un poco, quizás un poco más resumidamente, digamos, no explayarnos muchísimo, pero contar, ampliar el título, que ya adelantamos un poco de lo que queremos hacer, realizar una descripción más amplia, definiendo y caracterizando la idea de lo que vamos a hacer, ¿no? Y la idea de fondo, que en esta instancia, es pensar que cualquier persona ajena al proyecto tendría que poder entenderlo leyendo esta descripción, ¿sí? Nosotros, digamos, a la hora de redactar esta descripción tenemos que pensar que, digamos, si nosotros fuésemos un tercero, deberíamos leerlo y entenderlo. Esa es como la estrategia para darnos cuenta si está bien escrito o no. Muchas veces nos pasa que estamos tan metidos en un tema que cuando lo queremos escribir no nos damos cuenta que la persona capaz que nos va a leer no está tan metido en ese tema, ¿bien? Y eso nos pasa porque, digamos, uno digamos, maneja determinado tema
con una facilidad y con una profundidad que a veces se olvida o no explicita cosas que deberían estar explicitadas, ¿sí? Entonces, de eso se trata un poco, de no dar nada por sentado, de no dar por sentado que las personas ya saben de lo que estamos hablando, sino escribirlo y que se pueda entender de qué se trata el proyecto que estamos tratando de llevar adelante. Como les decía recién, resulta conveniente que la descripción sea breve, un poco, digamos, resumido, más amplio que el título, pero no de una extensión larguísima, ¿no? Porque esta información es una manera clara y didáctica de presentación para las personas que no están en la organización del proyecto y que no conocen lo que quieren llevar a cabo. Entonces hay que encontrar la vuelta de poder explicarlo lo mejor posible, pero de no extendernos demasiado. Entonces, digamos, ahí va a ser nuestra habilidad para contar de qué se trata el proyecto sin escribir un libro entero, ¿sí? Entonces, esta instancia tiene que ver con eso. La instancia siguiente tiene que ver con la fundamentación y la justificación. Lo que viene a responder la pregunta de por qué lo queremos hacer. ¿Por qué decidimos llevar adelante este proyecto y no otro? ¿Bien? Ustedes se tienen que hacer esa pregunta. Esa es la clave para poder hablar de la justificación. Todo proyecto debe ser justificado. Todo, ¿bien? Se tiene que entender que no es aleatorio, que nosotros no elegimos esa problemática porque fue la primera que se nos vino a la cabeza. Es importante que quede claro que esa problemática es fundamental para la comunidad en la que vivimos, para nuestro entorno. Tiene que quedar justificado y fundamentado eso, ¿bien? Esto no es más que presentar el problema o situación que deseamos cambiar y afirmar las razones por las cuales nuestra intervención ayudará a darle una solución, ¿bien? Entonces, se trata de explicar la prioridad y la urgencia por buscar una solución al problema. De vuelta, tratando también de entender que nosotros no vamos a resolver muchas veces el problema porque el problema nos excede, pero justamente parte de esta justificación tiene que ver con, por ejemplo, aportar algo a la resolución de un problema que es mucho más grande y que por eso es muy importante, por ejemplo, ¿no? Ustedes para escribir, digamos, para pensar esta parte, probablemente tengan que retomar algo de lo que hablaron en el árbol de problemas cuando hablaban de las causas, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante? Y de los efectos. Bueno, porque genera este efecto negativo, este otro efecto negativo. Por todas esas razones va a ser importante la existencia de su proyecto social, ¿sí? La descripción del problema es el momento en el que presentamos la situación tal cual existe hoy en día y es también aquí donde señalamos cuál es nuestra meta o corrección a lograr. Entonces, como yo les decía recién, tratamos de describir el problema, tratamos de describir la justificación de por qué es importante nuestro proyecto social, entendiendo que ese problema es importante, y entonces nosotros planteamos hacia dónde queremos ir. Y ahí, digamos, tratamos de incorporar nuestro objetivo general, que va a venir un poco más adelante, pero está todo muy interrelacionado, ¿no? Nosotros describimos el problema y presentamos cuál es nuestro aporte al problema. De eso se trata. Bien, esta es la parte que les comentaba recién. Vamos a tener que todo proyecto social tiene que tener un objetivo general y varios objetivos específicos. Esto en definitiva, ¿de qué se trata? Se trata de identificar qué queremos lograr, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro destino con este proyecto social. Y esta va a ser la parte en la que va a estar, digamos, formalmente delimitado.
digamos, si bien en la descripción lo van a tener y lo van a escribir y va a ser parte de la descripción del proyecto, esta es la parte central que además a ustedes les va a permitir después pensar cuando llegue la parte del monitoreo, ustedes van a tener que retomar estos objetivos y ver si se fueron cumpliendo o no, ¿bien? En general todos los proyectos sociales tienen un objetivo general y varios objetivos específicos. La particularidad, digamos, es que el general refleja justamente el fin o la finalidad más macro a la que estamos apuntando, y los objetivos específicos tienen que reflejar una cercanía, una concreción, o sea, de concretar más medible, ¿bien? Los objetivos específicos tienen que ser medibles y tienen que ser concretos, a diferencia del general, que es bastante más amplio, ¿bien? El lugar a donde deseamos llegar con la puesta en marcha de nuestro proyecto se materializa con los objetivos. Los objetivos son el elemento fundamental de un proyecto porque nos indican su destino, lo que queremos obtener con él. Bien, esto es un poco lo que yo les comentaba. Habitualmente se distinguen dos tipos de objetivos, generales y específicos. El objetivo general suele ser uno solo y expresa el propósito central del proyecto, que contiene la solución al problema que se ha identificado. Exacto. Por ejemplo, digamos, no sé, retomando algún problema que hayan planteado, el objetivo general podría ser la mejora en las condiciones de transitabilidad en la plaza de Once. Por ejemplo, digo, se me ocurre de algunas cosas que fueron nombrando ustedes. Los objetivos específicos van a ser las acciones más concretas que ustedes van a llevar adelante para cumplir ese objetivo general. ¿Sí? Entonces, los objetivos específicos deben ser concretos, como yo les decía recién, claros sobre qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar la situación, medibles, ¿sí? Para poder cuantificar los cambios y los beneficios, factibles. Esto es fundamental porque pensar un objetivo específico que no podamos llevar adelante nos entorpece todo el desarrollo del proyecto social. O sea, es central que lo que nosotros pongamos ahí seamos capaces de poder hacerlo, ¿bien? Realistas, por otro lado, que está vinculado un poco con esto, que sea viable, ¿bien? También con el presupuesto o con, digamos, y restringidos en el tiempo. Porque obviamente nuestro proyecto social tiene un inicio, tiene un fin, y estos objetivos específicos también tienen un inicio, tienen un fin, y tienen que encontrarse delimitados temporalmente. Bueno, queda poquito tiempo, pero vemos algunas cositas más. Un elemento más que es central en esta etapa, en esta segunda etapa de los proyectos sociales, tienen que ver con los beneficiarios. Los beneficiarios responden a la pregunta de quiénes serán los destinatarios del proyecto. ¿Bien? Estas son cosas que también, digamos, van a tener que pensar y analizar. Como el proyecto implica una intervención sobre un problema social, es imprescindible identificar a las personas que se verán favorecidas por lo producido con la puesta en marcha del proyecto. ¿Bien? Debe distinguirse entre dos tipos de grupos de beneficiarios, directos e indirectos. Es decir, nosotros vamos a tener, con nuestro proyecto social, vamos a afectar a una determinada población. ¿Sí? Afectar para bien, digamos. Vamos a generar cambios o mejorías en determinada población. Bueno, esta instancia de pensar en los beneficiarios tiene que ver con eso. Tiene que ver por identificar quiénes van a ser los beneficiarios directos de este proyecto y quiénes los indirectos. Por ejemplo, si se realizara un taller acerca de, no sé, la tolerancia en la familia o los problemas
y, digamos, no sé, por ejemplo, se me ocurre, si fuese para las parejas que componen la familia, los beneficiarios directos probablemente sea la mujer y el hombre que componen la familia, pero los indirectos probablemente también sean los hijos, sea el resto de la familia, si estas personas acuden al taller y, digamos, son beneficiarias de lo que nosotros podamos aportar, ¿no? De eso se trata, en definitiva. Los beneficiarios directos son aquellas personas, grupos o organizaciones a quienes está destinada la intervención puntualmente. Son los afectados por la aplicación del proyecto sin mediaciones. O sea, nuestro proyecto está dirigido a ellos. Nosotros vamos a tener que pensar eso también cuando piensen el proyecto. ¿A quién está dirigido? ¿A quién puntualmente? Más allá de que va a estar dirigido, digamos, secundariamente a muchas personas. ¿A quién puntualmente está dirigido? Está dirigido, por ejemplo, a las personas que esperan el colectivo todos los días en determinada plaza. Está dirigido a las mujeres o hombres que se quedan sin trabajo después de determinada edad. Esos van a ser nuestros beneficiarios directos. Pero los indirectos van a ser, digamos, quienes también van a disfrutar de esa mejoría en estos beneficiarios directos. Se dice que son beneficiarios indirectos aquellas personas, grupos o organizaciones en los que impacta la mejora de la población que se beneficiará directamente. Bien, es lo que les decía antes, ¿bien? Bueno, vemos un ítem más y dejo un momento para que hagan algunas consultas. Un plan de trabajo es otro de los elementos que tiene necesariamente nuestra instancia de planificación. Es en este punto donde tenemos que especificar y clarificar con qué acciones se generarán los productos y qué serán actividades necesarias. Nosotros tenemos que generarnos un plan de acción, ¿bien? ¿Cómo se hará el proyecto? ¿Cuánto haremos del proyecto? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo lograremos los objetivos planteados? Todas estas preguntas son las que nos van a ayudar a pensar en un plan de trabajo, ¿sí? Y nuestro plan va a estar compuesto por actividades. Tenemos que tratar de pensar las actividades concretas que vamos a desarrollar para cumplir con los objetivos específicos. Es lo que yo les decía antes de los objetivos específicos. Cuando planteamos los objetivos específicos, tienen que ser concretos y realizables para después traducirlos en actividades que van a formar parte del desarrollo de nuestro proyecto social. ¿Bien? Bueno, y de alguna manera después vamos a ver cómo podemos cuantificar, cómo podemos determinar cuántas actividades podemos hacer, digamos, a qué población queremos llegar y qué resultados esperamos de esas actividades. Bueno, y esta es una parte central, pero ya la dejamos un poco para la clase que viene porque es importante que todas estas actividades van a tener que estar puestas en un calendario. Es lo que les hablábamos del cronograma, también de actividades. Es fundamental para que el proyecto social esté organizado y funcione bien, que todas las actividades estén pautadas en determinado tiempo. Que la instancia de, por ejemplo, si queremos realizar un taller, de buscar un lugar para realizar el taller, bueno, se realiza en el mes 1, por ejemplo, ¿no? Que la instancia de convocar a algún especialista para hablar de determinado tema, también la podamos puntualizar en una fecha específica. Entonces, nosotros lo que vamos a tener en definitiva va a ser un listado de actividades con determinadas fechas en las que se tienen que cumplir esas actividades. Bien.
por ahora vamos a parar acá. ¿Qué les parece? Les doy la palabra a ustedes si quieren hacer alguna pregunta o quieren comentar algo. Ya son las 8, pero digamos, nada, les quiero dejar también la palabra para si quieren decir algo. ¿Todo bien? ¿Cómo? Sí, cortó la luz acá. A nosotros se nos cortó la luz y todos se fueron, pero... Por eso no son muy pocos los que quedan. Yo estoy acá, yo soy de Sarmiento. Ok. ¿Y ahora volvió? Sí, recién volvió, pero bueno, igual... Bueno. Lo tomamos la foto. Qué lástima. Bueno, en Puerto Madryn, ¿cómo están? ¿Qué les pareció la primera clase? Digo, son muchas cosas, pero... Ustedes saben, chicas. Muy lindo, aprendimos mucho en la primera clase. Bueno. Tan tímidas, pero ahora sí. No hay problema. Bien. Bueno, no hay problema. Bueno, después traten de ver el material que entiendo que lo tienen colgado en la página. Vamos a seguir avanzando en la clase que viene con la parte que falta de la segunda etapa de la planificación de los proyectos y vamos a ver un poco de la tercera y de la cuarta etapa. Y vamos a tratar de ir avanzando también con las actividades de su trabajo práctico, ¿sí? Para ir pensando juntos los proyectos que pueden llevar adelante y volcarlo en el trabajo práctico final. ¿Bien? Bueno, si no queda ninguna duda o algo, nos despedimos acá. Fue un gusto enorme conocerlos a todos y nos vemos el miércoles que viene a las 18, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Gracias. Chao.